Y dentro de la narrativa, pues encontramos lo que veíamos ayer, el cuento. El cuento, hay pues una clasificación, ¿verdad? De lo que es el cuento y la estructura que ustedes ya la conocen. Tiene un inicio, un desarrollo, un desenlace, ¿verdad? Quiero compartirles, pues activen su cámara, por favor. Quiero compartirles un poquito más acerca de la historia, de lo que ha sido el cuento, y también pues conocer algunos grandes escritores, ¿verdad? Del cuento. Entonces aquí voy a compartirles la pantalla para que podamos conocer un poquito más, ¿verdad? Acerca de el cuento. Por ejemplo, dice que según su estructura, hay una clasificación de los cuentos. Eh, por ejemplo, el cuento que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Es un cuento, pues, podríamos decir, popular, ¿verdad? Es un cuento popular. Y aquí tenemos la definición. Mire, dice que el cuento popular es una narración breve, ingeniosa y sencilla, cuya finalidad es entretener y en ocasiones brindar alguna enseñanza de tipo práctico. Por lo general presentan muchas expresiones comunes y fijas. Érase una vez, colorín colorado, este cuento se acaba, etc. Estos cuentos son parte de la manifestación cultural de un pueblo y se han transmitido de forma oral de generación en generación. Sus orígenes se remontan hasta antes de la era cristiana. Además, se caracteriza porque cuenta con muchas versiones y su estructura se divide en un inicio, un nudo, un desenlace y eh, un inicio, un nudo y un desenlace, ¿verdad? Entonces, hay muchos cuentos que son parte pues de la tradición. Si ustedes escucharon ayer el cuento, decía, ubicaba este lugar, ¿verdad? ¿En qué lugar? Al final pues había como una enseñanza. Tiene muchos elementos que tiene el cuento popular, ¿verdad? Generalmente estos cuentos se han transmitido, como dice ahí, de forma oral, ¿verdad? Solamente es a través de escuchándolos y tienen una finalidad, ¿verdad? Bien entretener o como dice también hay en ocasiones brindar pues una enseñanza. Ese es el cuento popular, ¿verdad? El cuento popular. Ahora tenemos aquí el cuento moderno. Bien, ahora vamos a leer lo que dice el cuento moderno. Si me puede ayudar Diego, por favor, el cuento moderno. Diego, Ah, sí. ayúdeme a leer aquí lo que dice el cuento moderno y active su cámara, por favor. Ya voy, mis. Surgió a principios del siglo. ¿Qué siglo es ese, mis? Siglo Bueno, XIX. siglo XIX. Cuando aparecieron abundantes revistas y publicaciones periódicas y el público lector desarrolló un gusto por los relatos breves. En esa época, escritos diversas partes del mundo reconocieron y exploraron las potencialidades del cuento como un género con sus propias reglas, creación e interpretación. En el cuento moderno se utilizan múltiples recursos estilísticos, técnicas, narrativas diversas, además que presentan una variedad de temas y no se centran en dejar una enseñanza, pues su objetivo es relatar una historia cuyo final puede ser e inafortunado o incierto. Su estructura divide en planteamiento, conflicto, desarrollo, cierre, ejemplo. Ajá, miren, aquí tenemos un ejemplo. El cuento moderno ya pues tiene, podríamos decir, otra, otra estructura. Dice, se utilizan otras elementos estilísticos, ¿verdad? Como para darle belleza, como para que sea más atractivo, ¿verdad? El cuento. También la estructura tiene un
planteamiento, un conflicto, un desarrollo y un cierre, ¿verdad? Aquí tenemos un fragmento del retrato oval, dice, de Edgar Allan Poe. Este hombre es considerado, no sé si han escuchado ustedes o han escuchado algo de él, el maestro del terror, ¿verdad? Porque él escribió bastantes cuentos eh, así, ¿verdad? De intriga, de miedo. Él es de origen inglés es, y es considerado, hay muchos cuentos, ¿verdad? Hay muchas historias que este hombre escribió. Una de ellas es el cuervo, el gato negro. Entonces, son cuentos que, pues, presentan una temática así como bastante misteriosa, eh, de miedo, ¿verdad? Este señor Edgar Allan Poe. Ahí pues hay un fragmento, ¿verdad? De uno de sus cuentos. Según su temática, dice, el cuento puede ser fantástico, maravilloso, policíaco, realista, histórico, psicológico, de aventura, de ciencia ficción, sentimental, de terror, entre otros, ¿verdad? Esa es la temática, ¿verdad? Del cuento moderno, ¿verdad? Policíaco, pues sabemos que es cuando se presenta pues un crimen, una situación, ¿verdad? Que se tiene que investigar para resolver. Vamos a ver aquí algunos escritores y miren, aquí aparece este señor, ¿verdad? Edgar Allan Poe fue un escritor y poeta estadounidense, ¿verdad? Es el máximo representante del relato corto en su país. Destacó en el género del terror, a lo que yo les explicaba, ¿verdad? Asimismo, se le considera como el creador del relato policial. Algunos de sus cuentos son El corazón delator, El gato negro, La caída de la casa Uster, los crímenes de la calle Morgue, etc. Entonces, este señor, pues, fue uno de los mayores exponentes en cuanto al cuento, ¿verdad? Luego tenemos aquí a este otro, Anton Chekhov. Es uno de los fundadores del cuento moderno. Sus narraciones, en lugar de tener un clímax y una resolución, se resuelven en un contraste de impresiones e ideas. Mediante sus obras, retrató la vida rusa anterior a la revolución de 1905. Entre sus cuentos están el invitado inquieto, El incendio, El feliz mortal, El espejo, etcétera. Estos pues son algunos eh, cuentistas, ¿verdad? Que estamos hablando ya de personas extranjeras, ¿verdad? Vamos a ver, aquí tenemos otro escritor. Dice, fue un importante escritor, Julio Cortázar, fue un importante escritor argentino y un maestro del relato corto. Según, según este escritor, la narrativa literaria puede compararse con el fútbol, mientras la novela es el partido completo. El cuento es el momento del disparo al arco. Entre sus cuentos destacan Final del Fuego, Las armas secretas, Octaedro, Deshonras y La otra orilla, entre otros. Luego tenemos a este señor también, Jorge Luis Borges, reconocido escritor y poeta argentino. Su obra narrativa se fundamenta en una vasta cultura, elaborada con una prosa sobria y precisa. Sus relatos son acertijos o metáforas que tienen un trasfondo metafísico. Algunos de sus cuentos son El Alex, La casa de Asterión, El cautivo, El muerto, etcétera. Miren que, no sé, ¿verdad? Despiertan bastante interés estos cuentos, ¿verdad? Y pues generalmente no son muy largos, ¿verdad? Pero sí son cuentos, no cuentos así cortitos, ¿verdad? Sino que son un poquito, pues, un poquito extensos. Y sería bueno, ¿verdad? Que pudiéramos, pues, tener la oportunidad de leer
alguno de estos cuentos, ¿verdad? Para que podamos conocer, ¿verdad? Cómo la forma en que estos señores pues exponían eh, el cuento. Luego tenemos el microcuento. Catherine, si me ayuda a leer, por favor, el microcuento. Ok, el microcuento es una narración muy breve, incluso a veces consta de unas cuantas líneas. Este subgénero requiere sí, dos condiciones, indispensable, la brevedad y la sorpresa. Por otra parte, debido a su extensión, la historia que se narra corresponde a un solo sujeto. La sorpresa que provoca en se, mm, los lectores se nutre de transforma una situación que podría ser real en un acontecimiento insólito e irrepetible. El final suele ser sorprendente o improvisto, por ejemplo, en un desierto lugar de Irán hay uno no muy alto, torre de piedra, sin puerta ni ventana, en la única habitación, cuyo piso es de tierra y que tiene la forma de círculo. Hay una mesa de maderas y un banco. En, es- en esta celda circular, un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no comprendo. Un largo. Un largo poema sobre un hombre que en otra celda circula, escribe un poema sobre, ay, perdón, perdón, volví a leer. Sí. En una celda que circula el proceso que no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. Josué Miren, Luis Borges, un ajá. sueño. Este es un cuento, un microcuento. Miren qué cortito, ¿verdad? De un párrafo. Entonces, eh, hay cuentos pues que son un poquito más largos, ¿verdad? Que pues abarcan tal vez eh, un poco más, ¿verdad? Que un cuento clásico, un cuento popular. Entonces, esto es un poquito, ¿verdad? Acerca de lo que es el cuento, ¿verdad? Permítame que tenga una interferencia por ahí. Bien, en la página 28 de su libro, en la página 28 de su libro, pues aparece también, ¿verdad? La información acerca de este tema que estamos viendo, ¿verdad? Que es el cuento. Y también nos presenta los tipos, ¿verdad? De cuentos un poquito más, más desglosados, ¿verdad? Tenemos el cuento fantástico que, ¿de qué trata el cuento fantástico, Amy? ¿Dónde, Miss? Página 28. ¿De qué trata el cuento fantástico? Pues, 28 dijo, Miss. Ahí está. ¿Lo leo? Ok. ¿Dónde está? Ah, sí. Léalo. ¿De qué trata el cuento? Está en el límite entre lo real y lo sobrenatural. El diablo de la botella de Roberto Louis Stevenson. Entonces, ¿verdad? Dice el fantástico, está entre lo real y lo sobrenatural, ¿verdad? Ahora tenemos el cuento realista. Vamos a ver, Urbina. El cuento realista. Sí, el cuento realista detalla la realidad exterior por medio del relato de sucesos de carácter social. Campesinos de Anton Chekhov. Ujú. Ahora tenemos el policíaco.
El policíaco. Vamos a ver un serie. El cuento policíaco. Parece que no están en la clase. Vamos a ver María José. Ahí está. Vamos a ver Génesis. El policíaco. Sí, Lea lo que dice el policíaco. María José. ¿quién soy yo, mi? Usted léalo, María José. Ah, ok. Trata acerca de la resolución de crímenes. La joya escarlata de Gilbert Keith Chesterton. Ujú. Entonces trata sobre resolver crímenes, ¿verdad? Vamos a ver, es un serie de aventuras. No tiene su libro, pero lo puede leer aquí en la pantalla, gente. Y hay que mirar bien chiquito porque está en computadora. Sí, mis. Bueno, pero se supone que tienen que tener su libro ahí, ¿verdad? Vamos a ver Sofía Quesada. De terror. De aventura, perdón. Trata de viajes extraordinarios, el inmortal de Jorge Luis Borges. Ajá. Vamos a ver el psicológico. Daniel. Miss, el de terror. Ah, perdón, el de terror. Daniel. Ya no veo, ¿eh? El de terror. No está Daniel. Vamos a ver Axel. La cámara. Terror. Por favor. Sí. Hoy. Detalla sucesos extraordinarios. Espera, tengo el libro porque estoy leyendo la pantalla. Ujú. Extraordinarios y sobrenaturales que pretenden provocar temor ante lo desconocido. El pozo y el péndulo de Péndulo. Edgar Allan Poe. Poe. El psicológico. Vamos a ver, Amy, psicológico. Psicológico se centra en el mundo interior del ser humano, sus conflictos internos, ante la ley de Franz Kafka. Ajá. El sentimental, Diego. ¿Ah? El sentimental. Ahorita. Aborda el tema del amor y otros sentimientos humanos. La noche de los feos del barrio de Vendetti. Ujú. Aborda, ¿verdad? Sentimiento, para temas de sentimiento. De ciencia ficción. Vamos a ver los de ciencia ficción. Catherine. Ciencia ficción, que se enfoca en inventos científicos en el futuro. El caso del difunto señor Evelsham de Albert George Wells. Ujú. El moral, Sofía. Moral. ¿Dónde, Miss? Moral. Contrasta la perspectiva moral y las acciones humanas. El gran rostro de piedra de Nathaniel Hawthorne. Ujú. Y luego por último tenemos el popular. Vamos a ver, Catherine, el popular. Popular refleja la visión de un pueblo y las tradiciones que se desprenden de esa, las narraciones anónimas de las 1001 noches. Ajá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el popular, ese fue el que nosotros pues vimos ayer, ¿verdad? Que estuvimos escuchando. Ustedes van a escoger, voy a ponerles tres cuentos de estos. Pueden escoger la temática y ubicar un cuento de eso y me lo van a copiar. Pueden escoger ustedes el que ustedes de su preferencia, ¿verdad? Según el tema, puede ser fantástico, puede ser realista, policíaco, aventurero, de terror, psicológico, sentimental, de ciencia ficción y moral y popular, ¿verdad? Y me los van a copiar en el cuaderno, van a copiar 3 cuentos, ¿verdad? Entonces este trabajo les va a quedar para la otra semana. Van a copiar 3 cuentos, pueden elegir ustedes la temática que ustedes quieran, pero tienen que ser cuentos de los que aparecen ahí, ¿verdad? Los que el libro les presenta. Entonces, ese trabajito les va a quedar. Bueno, yo se los voy a subir allá a la plataforma. Vamos a ver entonces un poquito acerca de lo que es el cuento
en Honduras. Vamos a ver el cuento en Honduras. María José, ayúdeme a leer aquí lo que nos dice el texto acerca del cuento en Honduras. El cuento de Honduras. Sí. En Honduras, el relato como género se conoció hasta el año 1906 por medio del curso de cuento fue ganado por Rómulo E. Durón, quien se destacó más como un investigador de como cuentista. Un personaje que se destacó en este tipo de narrativa fue Juan Ramón Molina. Algunas de sus piezas más reconocidas son El Chele y Mr. Black. En los años 60 se publicaron sus primeros relatos, Julio Escoto, Eduardo Bar y Óscar Acosta. Este último incursionó en el cuento corto. Su obra El Arca, 1956, fue publicada en Lima, Perú. Está consistente en una serie de 18 cuentos, algunos de los cuales no siguen la estructura clásica de este tipo de narrativa, porque rompen el esquema tradicional que hasta entonces se manejaba en los cuentos hondureños. Sí, es verdad. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Algunos de los cuentistas hondureños. Dentro de las biografías yo les incluí algunos, ¿verdad? Les incluí a Julio Escoto y vamos a ver, ¿a quién más le incluí? Solo a él, ¿verdad? Las biografías que les solicité. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces esto es un poquito, ¿verdad? Acerca de lo que es el cuento en Honduras, ¿verdad? Juan Ramón Molina aparece ahí, Julio Escoto, Eduardo Vaz, Óscar Acosta, ¿verdad? Estos pues Rómulo E. Durón, ¿verdad? Estos son pues algunos de los cuentistas hondureños, ¿verdad? Óscar Acosta. Entonces, ese trabajo que les solicito, ese trabajo me lo van a presentar, ¿verdad? Vamos a ver si lo dejamos para la otra semana, esta actividad que van a realizar. Van a elegir, activen la cámara, por favor. Van a elegir 3 temáticas, ¿verdad? Y ustedes pues van a copiar esos cuentos en sus cuadernos. No sé si tienen preguntas. ¿Eso se supone que haremos, Miss? Sí, ahí les voy a ubicar yo la página porque ahí está la referencia, ¿verdad? Yo les voy a ubicar la página y ustedes pues eligen ahí la temática y copian, van a ser 3 nada más, 3 cuentos. Vamos a ver, hoy es 17, ¿verdad? Amy, Presente. Génesis Paola, Presente. Génesis Raquel, Génesis Raquel no está aquí bien. Génesis, perdón, Isabel Quesada, Presente. Catherine Bautista, Presente. María José, Guillén, Presente. Ángel Llanes, no está Ángel, ¿verdad? Axel, Presente. Daniel, Presente. Diego, Presente. John, no está John. Y Josué Manuel, no está Josué Manuel, ¿verdad? No está. Bueno, entonces eso les va a quedar de trabajo para la otra semana. Solo déjenme ver algo por ahí. Mijo, usted lo va a poner en la plataforma. Sí, yo les voy a poner la plataforma y las instrucciones y en la página, ¿verdad? Donde se van a ustedes a ubicar para poder, para que tomen la referencia, ¿verdad? Ya aparecen bastante, ¿verdad? Bastantes cuentos. Solamente me van a copiar 3 cuentos nada más en su cuaderno. 3 cuentos van a Pero copiar. esos cuentos los vamos a buscar, ¿verdad? Sí, tienen que buscarlos.
Tienen que buscar los cuentos. Ahí les aparece el título, ¿verdad? Entonces ustedes ubican el cuento y lo copian, ¿verdad? Entonces así vamos a quedar para, va a ser yo creo que para la otra semana, ¿verdad? Porque ahorita ya tienen un trabajo, ¿verdad? Tienen un trabajo de las biografías de los autores, entonces ese trabajo va a quedar para la otra semana. Les voy a dar chancecito para que lo puedan hacer, ¿verdad? Y que no haya excusa. Ah, les iba a decir también de que estuve revisando la plataforma y había un trabajo para el 15. No me recuerdo de qué, para qué era de español, habían bastantes que no sé qué pasó. Fue una página que hicimos aquí en clases y no la subieron. No me recuerdo si es de sociales o español, pero es una de mis clases. Entonces, yo la moví la fecha porque incluso las niñas que son bien puntuales, ¿verdad? No habían subido esa página, no sé, será que no han revisado. Entonces, les sugiero que revisen, ¿verdad? Para que puedan subir esas páginas. Son trabajos aquí, son trabajos de los que hemos hecho en clase. ¿Sí? Fue la página que le mandé, Miss, esa tarea yo ya la envié. ¿Cuál? Pero hay unas páginas que yo estuve revisando, entonces yo las moví para el 18. Al 18 las moví. ¿Pueden revisar ahí la plataforma? Es en español, Miss, español. Miren, no me recuerdo ahorita de qué clase era. El caso es que no sé si es de sociales o de español. Pero es una de las dos, sociales o español. Entonces, ubíquense ahí y van a ver que ahí había una tarea que era para el 15. Elaborar la división política, el mapa de la división política, ¿ese es, Miss? No, eso no es, porque eso todavía es para, creo que para... Ah, la evidencia de la página 27 y 29, esa, del libro de Creo textos que sociales. sí, creo que sí. Es una evidencia de un trabajo de los que hemos realizado aquí, pero yo solo les digo, y se los estoy diciendo, que yo moví la fecha para que la puedan subir, ¿verdad? Porque no sé si fue que no se fijaron, porque me extrañé que solo habían 3 nada más de todo, ¿verdad? Entonces, solo 3 archivos subidos. Entonces, dije yo, quizás fue que no se fijaron, entonces moví la fecha para mañana. Entonces, revisen la plataforma para que puedan subir ese trabajo, porque son de los trabajos que hacemos aquí en la clase. Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar. Yo les subo el trabajo hoy en la tarde para que lo puedan ustedes hacer en esta que falta de la semana, ¿verdad? Bien, nos vemos entonces, que pasen un feliz día. Dios les bendiga. Adiós, Miss. Nos vemos. Bye. Bye.